Bueno, pasamos a la siguiente técnica de integración, que son las fracciones parciales. Y en este caso, pues ya es el último tipo de integral que se resuelve también en el examen de Politécnico. Y también para este mismo examen vamos a ver únicamente el caso 1 de esta técnica. La descomposición en fracciones parciales de una fracción original se va a dar como esta suma. Únicamente vamos a ver el caso 1, que es cuando los denominadores son factores lineales o de primer grado no repetidos. Todos ellos son diferentes. Entonces, aquí P de X representa un polinomio, bueno, desde un monomio, binomio, trinomio hasta polinomio, que va a poder estar aquí en la fracción, en su numerador. Y lo que vamos a trabajar sobre todo en esta técnica es el denominador. El denominador previamente se va a factorizar y va a quedar factores lineales todos diferentes o no repetidos. Cuando es así tenemos este caso y se va a descomponer esta fracción en una suma de fracciones parciales, donde vamos a designar la primera fracción un numerador desconocido manejado como A mayúscula. Es una constante que no conozco, que ahorita vamos a ver cómo se resuelve, cómo se obtiene, dividido entre ese denominador ya factorizado, ax más b, más otra fracción con b, otro número aquí, con el correspondiente factor lineal en el denominador cx más d, más otra fracción con un número c desconocido sobre ese factor que yo tuviera aquí, y así sucesivamente si tuviéramos más factores lineales de primer grado. Vamos a ver este ejercicio de la guía oficial del Politécnico que estoy tomando de la lista de cálculo integral, y en este caso es el número 24 de la guía oficial, que está en la página 78. Nos pide determinar el valor de esta integral y pues llegar hasta el resultado final, ya simplificándolo y todo. Entonces es un proceso un poco largo, vamos a analizarlo, vamos a ver paso a paso qué se tiene que hacer. Entonces el primer paso sería factorizar el denominador. En este caso ya se los proporcionan factorizado. Observamos que efectivamente son factores lineales o de primer grado que no se repiten. Este es x más 5 y este es x menos 2. Son distintos estos factores. Entonces vamos a trabajar con la fracción únicamente. Que bueno, esto de las fracciones parciales realmente no es un tema como tal del cálculo integral, sino del álgebra. Allí en álgebra nosotros vimos cómo descomponer por primera vez, o tuvimos que haberlo visto, cómo descomponer una fracción en una suma de fracciones parciales. Entonces vamos a hacer esa parte algebraica únicamente ahorita sin la integral, para no confundirnos. Como dice el caso 1, vamos a descomponer esta fracción en la suma de a, una constante a desconocida, sobre este factor x más 5, más otra fracción que le vamos a poner b sobre este factor, que en este caso es x menos 2. Entonces, ese va a ser el primer paso, ¿no? Descomponer tu fracción original en la suma de tantas fracciones parciales como denominadores o factores tengas. Siguiente paso, lo que se tiene que hacer ahora son procesos algebraicos igualmente. Vamos a sumar estas dos fracciones parciales, como ya sabemos sumar fracciones algebraicas de forma normal. Entonces va a ser el común denominador es el producto de esos denominadores al ser distintos. Luego dividimos esto entre el primer denominador. Ahí pues entonces se cancela este con este, ¿no? Y queda x menos 2, que se multiplica por su numerador a. Entonces a va a multiplicar x menos 2 más, al dividir todo esto entre el denominador, ahora el que se cancela es x menos 2, va a sobrevivir x más 5, que se multiplica por lo de arriba, que es b por x más 5. O también pues les funciona lo de los productos cruzados, ¿no? Al dividir, bueno, al hacer la suma directamente,
este se multiplica con este, a por x menos 2 y b por x más 5. Eso también funciona en estos casos de fracciones algebraicas, siempre y cuando los denominadores sean distintos. Entonces, ahora el siguiente paso, seguimos con el álgebra. Vamos a multiplicar lo que está en paréntesis, antes, para poder quitar los paréntesis, lo que está antes, a por x a x, más a por menos 2, sería menos 2a, b por x ahora es bx, y b por 5 más 5b, según el álgebra. Sobre lo mismo, siguiente paso, vamos a agrupar los términos semejantes, o sea, los términos que tienen x, ax más bx. Los voy a agrupar utilizando un signo de agrupación, o sea, un paréntesis. Ax más bx, los agrupo. Y lo que no tiene x, o sea, los términos independientes, también los voy a agrupar en otro signo de agrupación, menos a más 5b, sobre lo mismo en todo tiempo. Siguiente paso, únicamente vamos a factorizar la x aquí porque es un factor común. A más b que multiplica x, ya la sacamos. Aquí pues bueno, se sigue quedando lo mismo, menos 2a más 5b, no podemos factorizar nada ahí, sobre lo mismo. Llegado a este punto, entonces viene un paso muy importante que es crítico en este método de fracciones parciales, y ese paso se llama o decimos que tienes que comparar coeficientes. Vamos a comparar los coeficientes. ¿De quién? Pues de ambas fracciones, estas fracciones que son parciales, con los coeficientes de la fracción original. La fracción original, que es toda esta fracción, y la fracción parcial, que es toda esta fracción que obtuvimos. Cuando nosotros finalmente esta fracción original va a ser igual a todo esto. Están conectadas estas dos fracciones por una igualdad. Entonces, en esa igualdad, si ustedes despejaran estos factores, digamos, esto está dividiendo y lo paso multiplicando en la otra fracción, estos factores son idénticos a estos. Entonces, en esa división se cancelaría cada uno de ellos, x más 5 con x más 5 y x menos 2 también con x menos 2. Y únicamente quedaría que x menos 9, en ese paso de igualar coeficientes, va a ser igual a todo esto. A más b por x más menos 2a más 5b. Y ahora, para que esto funcione, vamos a ver que realmente los coeficientes, aquí el coeficiente de la x, que es a más b, y aquí el coeficiente de x, que es 1, aunque no se escribe, tienen que ser iguales debido a esta igualdad. Entonces vamos a escribir que a más b, entonces a más b tiene que ser igual con este número, con 1, forzosamente. Entonces establece una ecuación lineal y luego este coeficiente, pues realmente al no tener x es un término independiente, y aquí en la fracción en el que tiene el término independiente pues es el 9, el menos 9. Por lo tanto, esto también tiene que ser igual con este número. Los vamos a tener que igualar. Entonces va a ser menos 2a más 5b. Tiene que ser igual al menos 9 que tenemos aquí con todo y su signo. Y entonces, pues, ¿qué hemos formado aquí? Hemos formado
un sistema de ecuaciones lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo pueden resolver generalmente pues, por suma y resta, se puede resolver bien, o por el método de sustitución, como ustedes quieran, ¿no? Por ejemplo, si aquí lo hago por sustitución, que eso ya es de álgebra, aquí en la ecuación 1 puedo despejar A y me queda que B pasa restando 1 menos B. Este valor se sustituye en la ecuación de abajo, en la ecuación 2. Entonces esta es la ecuación 1 y esta es la 2. Sustituyo esto en la ecuación 1, en la ecuación 2. Menos 2 por A, pero A vale esto. 1 menos B más 5B igual a menos 9. Vamos a multiplicar para quitar paréntesis. Menos 2 por 1 menos 2, más 2 por B, 2B, más 5B igual a menos 9. Entonces, términos semejantes, 7B es igual a menos 9 más 2, paso el 2 sumando, B es igual a menos 7 entre este 7. Por lo tanto, B es igual a menos 1. Y tengo el valor de la primera fracción parcial o de la primera incógnita para después resolver esto en la integral. Ahora, A, de acuerdo al despeje, ¿verdad? A es 1 menos el valor de B. B vale menos 1. Menos 1, 1 menos 1 va a quedar más 1, entonces A vale 2. Ya también tenemos esta incógnita, resolviendo el sistema de ecuaciones lineales por álgebra. Eso entonces, bueno, como bien sabemos es del álgebra. Ahora vamos a retomar nuestras fracciones parciales. Entonces las fracciones parciales finalmente van a quedar en esta parte. A, pero A vale 2. Y de una vez también lo voy a introducir en la integral. 2 sobre el factor x más 5 más el valor de b, pero b es menos 1, sobre su factor que es x menos 2. Todo esto diferencial de x. Entonces esta integral ya equivale a esta por las fracciones parciales. Y entonces se va a proceder a resolver esta integral. Primero, propiedades de la integral. Tenemos dos términos, dos fracciones, integramos uno por uno y las constantes las podemos sacar de la integral. Empecemos con eso. Entonces va a ser igual a 2 veces la integral de diferencial de x. Una vez voy a subir diferencial de x sobre x más 5 menos 1, que no se escribe, sería nada más menos la integral de dx subiéndolo sobre x menos 2. Y entonces, bueno, de hecho estas integrales ya son inmediatas. Estas integrales van a aplicarse con la fórmula del logaritmo natural. Vamos a escribirla en este espacio. La integral de la diferencial de v sobre v es igual al logaritmo natural de v más la constante. Esa es la fórmula que se aplica en ese tipo de integrales trigonométricas. Entonces realmente pues son inmediatas, lo vimos desde el primer video del tema de cálculo integral, cómo aplicar esta regla. Entonces esto va a ser igual a 2 por el logaritmo natural. Todo esto representaría el denominador a v. Entonces es el logaritmo natural del valor absoluto de x más 5 menos la integral de esta sería el logaritmo natural también de su denominador, x menos 2 en valor absoluto, más la constante de integración al final. Por último vamos a aplicar algo que es del álgebra también, propiedades de los logaritmos, porque la respuesta no viene así. Entonces las propiedades de los logaritmos primeramente nos dice que estos números que estén multiplicando un logaritmo se pueden subir como el exponente del argumento. Entonces aplicando esa propiedad aquí en el primer término queda el logaritmo natural de x más 5 elevado al cuadrado. Y aquí como no hay ningún número, pues lo tengo que dejar así. O es 1, pero la potencia 1 igual no afecta. Entonces se queda igual. Ahora, tengo dos logaritmos que se están restando. Hay otra propiedad que nos dice que la diferencia de los logaritmos es el logaritmo de un cociente.
o el cociente de los logaritmos es la diferencia de los logaritmos, como lo quieran ver. Ahí como tengo la diferencia, va a ser un solo logaritmo, el logaritmo natural del cociente del término positivo, primero, va a ser el numerador de ese cociente, sobre el denominador, x menos 2, más c, ¿verdad? Esto en valor absoluto, y así es como tiene que venir la respuesta. Vamos a ver, revisarlo aquí en la guía. Es la pregunta 24, decíamos, y efectivamente así es como viene. Así es como viene la respuesta, nada más que aquí, bueno, le quitaron el valor absoluto, pero realmente no es tan relevante eso. Aunque sí comentar que el valor absoluto se lo anoté, porque aunque el numerador siempre va a ser positivo al elevarse al cuadrado, el denominador no necesariamente es un número positivo para todos los valores de x. Entonces mejor por eso pongo el valor absoluto. Y entonces ya marco la respuesta como la correcta. Vamos a resolver otra integral por fracciones parciales. Ya me quedé en el video anterior. Pero en el siguiente ejemplo únicamente nos pide la guía que desarrollemos los valores de las fracciones hasta aquí ya sin resolverlo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el ejercicio siguiente, que es el 25. Nos dice descomponer por fracciones parciales la siguiente integral. Y si ustedes revisan las respuestas, solo viene hasta este punto, ya no se hacen las integrales o ya no se resuelven. Entonces, como dijimos, ¿no? Desde aquí ya estaba factorizado este ejercicio, pero este que vemos no está factorizado, lo tenemos que factorizar. Entonces, únicamente voy a tomar la fracción, sería 2, su numerador, sobre el denominador tiene factor común, que es x cuadrada, perdón, que es x, entonces al sacar x queda x menos 2. Y esa es la fracción correspondiente, la vamos a descomponer como una suma de fracciones parciales. Otra vez, como les decía, en el caso de este examen de Politécnico únicamente para fracciones parciales les está manejando el caso 1. Factores lineales no repetidos. Vamos a descomponerlo como a sobre x, que es este factor, más b sobre el otro factor en el denominador, x menos 2. Y de ahí pues básicamente vamos a seguir los mismos pasos que les expliqué en el ejemplo anterior. Por lo tanto pues ya voy a ir un poco más rápido. Primeramente vamos a hacer la suma. Cruzado entonces x menos 2 por a, o a por x menos 2, más b por x. Multiplico la a por estos dos, a x menos 2a, más bx. Sobre esto es lo mismo, acuérdense, es lo mismo. Agrupo la x y de una vez la factorizo. Estos dos términos que tienen la x a más b, ya factorizando la x queda a más b por x menos 2a. Al final, sobre lo mismo. Ya entonces podemos en este momento comparar los coeficientes. Entonces el coeficiente de x aquí es a más b. Sin embargo aquí no hay ningún término que tenga x, ¿no? Digamos que sería 0x más 2 si así lo quieren ver. No existe el término en x, entonces el coeficiente realmente pues, sería 0. Igual aquí a más b, que es el coeficiente de x, se tiene que igualar con ese 0 porque no existe ahí la x. Y menos 2a, que es el término independiente, lo comparo con el independiente en la fracción original, tiene que ser igual a 2. Y se forma un pequeño sistema, ¿no? Realmente aquí pues ya a está sola, sin la b, la despejo. De ahí obtenemos que a vale menos 1. Y de aquí, para calcular b,
a pasa restando es menos a, por lo tanto b es igual a menos por menos más 1. Y esos son los coeficientes respectivos de esas fracciones parciales. Al introducir esto en la integral ya original como fracción parcial, nos va a quedar, aquí tenemos las fracciones, a sobre x, pero a vale menos 1, menos 1 sobre x, diferencial de x, bueno, vamos a ponerlo todo junto, para no saltarme ese paso, más b vale 1, sobre su factor correspondiente, que es x menos 2, y ahora sí, diferencial de x, que abarca toda la integral. Entonces ya nada más separamos la integral de este término y de este término. Menos 1 sobre x diferencial de x, más la integral de esta fracción, 1 sobre x menos 2 diferencial de x. Y al parecer así es como viene la respuesta en la pregunta 25. Y efectivamente viene así tal cual. Entonces, pues hasta aquí llega la solución de este problema, de este ejercicio de la guía. Igualmente, ¿no? En el examen ya formal, en el examen oficial del Politécnico, pues podrían pedirles que nada más lleguen hasta este paso, o igual pues sí que viniera solamente una integral por fracciones parciales, pero al venir solo una sí tendrían que llegar al final a hacer toda la solución. Entonces, bueno, nada más para hacerlo de manera didáctica en este video, en este tutorial, voy a terminar de resolverlas, que sería con el logaritmo natural otra vez, sería el menos logaritmo natural de x, que es el denominador, más el logaritmo natural del denominador aquí, que es x menos 2, también en valor absoluto, más la constante de integración. Aplicándole propiedades de los logaritmos, este es positivo y este es negativo, o sea, es otra vez una diferencia de logaritmos que es igual al cociente. Primero se anota el positivo, el término positivo, su argumento es x menos 2, sobre el argumento del negativo, que es x va en el denominador, más c. Y esta sería la solución ya final de esta integral. Entonces, pues, bueno, nada más para que ustedes terminaran de confirmar lo que ya habíamos visto en la anterior. Se integra con la regla del logaritmo natural y pues siempre que sea posible, que casi siempre es así, se aplican propiedades de los logaritmos.